Me gustaría escucharlo a Milei después de lo que está recibiendo este programa, porque tengo las placas para leer de lo que dijo Fernanda Vallejos, que es tremendo. Te escucho, Javier. Hemos hablado mucho acerca de este tema el año pasado. Desde mi punto de vista, hay tres problemas básicos que presentan los médicos cuando evalúan esta situación. La primera es que no distinguen entre un problema de equilibrio parcial y uno de equilibrio general. Es decir, cuando vos vas a ver al médico y el médico te impone, o te sugiere un montón de restricciones a cambio de no morirte, vos puede ser que las tomes y ponele, no sé, dejás de ir a trabajar 30 días. Digo, si vos estás en blanco, digo, tu jefe no le va a gustar mucho, pero se la va a bancar. Pero digamos los que están en el sector informal la van a pasar pésimo. Y a los 15 días los reventaste porque no tienen con qué vivir. Ahora, si a eso vos le sumás que esta situación de un individuo la generalizás a todo, vos cómo lo compensarías? Pidiendo prestado, digamos, pidiéndole a tu amigo. Y si están todos en la misma, estás sonado, no tenés ni siquiera quien te ayude. Primer punto. El segundo punto es la carencia de orden de magnitudes. Es decir, comparar esto con la guerra es, desde mi punto de vista, grave, que era lo que le estaba señalando Carlos con muy buen criterio. Y es falso que el mundo se arrodilló o, digamos, quedó derrotado frente al virus. El mundo quedó derrotado frente al miedo, frente al pánico. Porque, ¿qué te dirían los datos? ¿Cuántas personas murieron de coronavirus el año pasado? 1.780.000. ¿Cuántos mueren regularmente en el mundo? 60 millones. ¿Me comprendés? La Organización Mundial de la Salud comparó esto con la peste española. Si eso hubiera sido así, vos el año pasado deberías haber tenido, solamente por coronavirus, como ellos decían, 200 millones. O sea, Mendezo, hubieras tenido, discúlpame, para ser exacto, 160 millones, más los 60 millones que mueren naturalmente, el año pasado deberían haber muerto 220 millones de seres humanos. Es un disparate, el error que cometieron fue de 200-1. Y eso generó una situación de pánico que aquellos gobiernos de perfil totalitario utilizaron para sembrar el terror en la gente y recortar las libertades individuales y avanzar hacia soluciones más totalitarias, donde el caso de Formosa es nuestro tubo de ensayo, de modo tal que esto no tiene sentido. O sea, ¿por qué? Porque no te dan los números. O sea, el mundo en realidad se quedó frito frente a 1984. ¿Ok? Sí, claro. Bien. Y la otra es, hay una cuestión de criterio matemático. Perdón, Javi, tengo un último momento, un urgente, por favor. A ver. Es la visita a la terminal de Seiza, a la terminal A del Aeropuerto Internacional de Seiza, del jefe de gabinete Guado de Pedro. Está ocurriendo en este momento el ministro de Transporte Mario Meoni. Es un recorrido por la operación de testeos, es decir, los testeos que se están realizando a todo aquel que llega desde el exterior. Hasta el momento, para dar un número y pasarlo a cifras, da un 20-25% la positividad de aquellos que llegaron al aeropuerto y se los ha detectado con coronavirus. ¿Cuál es el trabajo que se está haciendo en este lugar? Es determinar si la persona que da positivo tiene alguna de las cepas que hoy por hoy están circulando en la Argentina. La cepa de Manaos, la de California, la del Reino Unido o la de Río de Janeiro. Si así se determina en el test, con un segundo test que se le realiza a la gente, bueno, allí es donde van directamente a un hotel y allí hacen el aislamiento. El que da negativo cumple con la cuarentena en su casa por 7 días. Este es el operativo de testeo que está ocurriendo en este momento. Es la visita a la terminal A del aeropuerto de Seiza para recorrer las instalaciones del lugar donde Gracias, se hacen los Edu. primeros testeos. Ahí la vemos a la ministra Bisotti, que ayer lo dejó hablando solo a Matías Lames. Bueno, como seguramente no hay conferencia de prensa, no tuvo ningún problema en ir. Sigo conversando con Milei. Lo que tratamos de decir al comienzo, en parte del editorial y con el médico que no es infectólogo, pero como hay tantos infectólogos alrededor del presidente, igual estuvo muy correcto, sostuvo lo de los runners, pero con un tono más bajo. Lo que estabas diciendo, te interrumpimos, era muy interesante, me gustaría que lo cierres. Sí, por eso, tenemos el problema de que no diferencian entre un equilibrio parcial y un equilibrio general. Digamos, esta recomendación de modo masivo te destruye una economía.
El segundo punto, hay un problema de orden de magnitudes. Vos no podés hablar como si esto fuera una guerra, cuando hablaron que esto iba a ser como la peste española y el mundo, si eso hubiera pasado, con el ritmo que trae de muertos de 60 millones por año, hubiera saltado a 220 millones. O sea, y la realidad es que esto mató 1.780.000 personas. Digo, obviamente que es una tragedia. Es una tragedia, pero digo, puesto en relativo, ¿me entendés? 60 millones, que es lo que ocurre regularmente en el planeta Tierra. Lo que pasa es que yo, digamos, porque lo que hay que entender es que el eje central de la vida humana, o sea, es que es el temor a la muerte. El temor a la muerte, pero yo te lo pregunto, y ayer lo decíamos y que tratamos desde este humilde programa, con todo el amor del mundo, de no llevarle más miedo a la gente, porque tienen la responsabilidad, primero, de estar informados. Ayer hablamos con un médico, recuérdenme el nombre y el apellido, Gonzalo, no me acuerdo el apellido, Fernández Marc. En un momento, Fernández me parece que no, bueno, Marc, en un momento yo le decía, si ellos nos sienten en un punto, y se lo podría haber preguntado si no se nos hubiera cortado a cámara, que también pueden hacer una autocrítica y decir, yo me equivoqué, o la verdad que realmente, después de lo que pasó el año pasado y lo que pasa en el mundo, estamos viendo qué hacer. Porque si no tenés la soberbia de ellos que te señalan con el dedo. Mira, por ejemplo, esto a mí me pareció hoy increíble, dije, lo quiero hablar con Milei. Fernanda Vallejo, ¿sabés quién es? Sí, sí. Pero vos hay, digamos, propuso multas millonarias con penas de prisión. ¿Cómo me decías? No, que, a ver, hay otras cosas para discutir del caso argentino. Sí. Digo, porque cuando te plantean esto que es muy populista, ¿no? O sea, lo planteaba Kant, los que están en contra de lo que yo propongo están a favor de la muerte, ¿sí? Anticuarentena, antivacunas. Claro, o por ejemplo, se llama apologismo, ¿sí? Asesinos. Claro, entonces, digamos, o sea, todo lo que no está de tu lado es el enemigo, o sea, es muy de la lógica de la guerra, muy de la lógica del populismo, del fascismo, ¿sí? Y la realidad es que te compara con Brasil. Digo, ¿por qué no miramos los números generales? Los números generales dicen que si Argentina hubiera hecho las cosas como el promedio mundial, hubiéramos tenido el año pasado 10.000 muertos, tuvimos 40.000. Este gobierno asesinó a 30.000 personas. Es decir, me parece que, es más, hay un dicho en el fútbol que dice, equipo que gana no se toca. Ahora, si te llenan la canasta, los rajás a patadas en el traste. Es decir, el equipo que lo asesoró al gobierno el año pasado, digo, deberían estar por lo menos en Venus. Está la misma gente, está Pedro Cana. Ayer vimos la conferencia de prensa con Matías Lames. Entonces debe ser que a este gobierno le gusta asesinar gente. De hecho, tiene varios asesinos en sus filas. ¿De qué hablas? Y tenía gente que hacía terrorismo en los 70, ¿sí? Que son héroes, los terroristas. No. Bueno, son asesinos. O sea, son personas... Y esto es no menor. Porque vos, cuando pasás el límite de que por la causa estás, digamos, dispuesto a matar gente, vos entras en un punto de no retorno, porque la vida no vale nada. Es funcional, es parte de un cálculo utilitarista. Bueno, ahora se están investigando dosis de vacunas que fueron el Calafate, después le vamos a preguntar a Dragani, el vacunatorio VIP. Y ahora, Fernanda Vallejo, que me impacta, tenemos la primera placa y es un proyecto que propone multas millonarias y penas de prisión. Artículo 202. Será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 15 años el que propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas. Digo, en este caso la multa podría ser de 324.000 pesos a 12.960.000. Digo, ya esto ya es una locura porque a ver, Javi, Vivi, ¿me disculpas? ellos soltaron asesinos a la calle. Recién veíamos como un asesino que acababa de matar a la mujer. El homicida, o sea, la policía le pone una esposa a la enfermera porque está atendiendo a una persona, a una buena persona, que le dio un infarto, tuvo un problema cardíaco y es rehén la enfermera de un asesino, porque pareciera que somos unos imbéciles que nos tenemos que bancar, que por ejemplo Vallejos, ahora voy con los otros artículos, diga semejante cosa cuando los tipos que están en contra de la ley están en la calle y nosotros tenemos que estar afuera. Pero además, yo me imaginaba si fuera familiar, vamos a ver otra para acá, estuviera en el lugar de ese familiar que está esperando, porque a mí me ha pasado una vez que llegué a una guardia de un hospital con una urgencia y te querés comer crudo a cualquiera porque si están boludeando, vos querés que atiendan al que está más grave, pero no a un tipo que acaba de matar a la Germu. A ver, vamos por partes. Primero, Fernanda Vallejos es parte de la usina de pensamiento que nutre a Cristina Fernández de Kirchner, que todos los días nos
hace desayunar con un disparate nuevo. Sí, es una persona que, digamos, deja mucho que desear como economista. O sea, pero perdón, esto es una amenaza, a eso me refiero. No, no, es pero está bien, está bien. Es una Bueno, está amenaza. bien. Es que, bueno, Mirá el si alguien va a Estado querer es eso. propagar una Pero enfermedad el Estado o es propagar... eso, el Estado es coacción. El Estado es violencia. El Estado es hacer lo que yo quiero o te pego un garrotazo en la cabeza. Ahora, el punto es el siguiente, porque entonces, si la economista Vallejos tiene que recurrir al garrote, entonces cuando me hable del estado de bienestar, digamos, que proponen y el tema del Estado te cuida, entonces digo, ¿para qué pago los impuestos? ¿Sí? Que me dicen que me van a dar sistema de salud, que me van a cuidar, ¿sí? Y después me tienen que amenazar con el garrote. O sea, es como que me estás cobrando 2 veces la misma cosa. Ni que hablar que cuando vos después vas, o sea, el servicio no corresponde a los estándares de calidad acorde a lo que te están cobrando. Y ni que hablar cuando, por ejemplo, un elemento muy importante para el combate de las pandemias que tiene que ver con las vacunas, que tiene que ver con el hecho de sacar gente del sistema que tiene alto peligro, ¿sí? Y que además, o sea, te acelera el proceso de caída de la epidemia porque te quita el número de susceptibles que pueden ser infectados. O sea, el gobierno termina en un acto criminal haciendo saltar la cola, ¿sí? Porque es una imbecilidad lo que dijo Alberto Fernández cuando dijo saltearse un lugar en la cola no es un delito. Le dio una entrevista a Berbisky después de haberse salteado en la cola a Berbisky. También es un premio. Bueno, pero por eso es un inmoral. Eso? A ver, pero esto es que las acciones del Estado son inmorales y como están basadas en la violencia... ¿Son inmorales o son amorales? En principio digamos que son inmorales. O sea, el Estado es un ente violento. Ponemos el tape de Berbisky con el presidente de la Nación premiado por haber hecho que echaran a Ginés González García. Y además fue un escándalo. Y seguimos también enseguida con las placas de Vallejos. Vamos a verlo, por favor. Yo quisiera que nos actualices un poco, digamos, cómo está esa situación, cómo está esa negociación, cómo se concilian las cosas que dice el ministro Guzmán con las cosas que dice la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que, digamos, se han presentado públicamente como contradictorias. Yo no veo la contradicción, pero tal vez yo me equivoco. Decime, explícame vos. Hay un deseo muy claro de dividirnos y de hacernos aparecer en posiciones contrapuestas que no son tales. Yo diría que en todo caso son formas de decir las cosas, son modos de decir las cosas, pero que en lo sustancial representan exactamente lo mismo. En verdad lo que estamos diciendo todos es que la deuda que heredamos en los términos en los que está es impagable, y lo que estamos viendo es cómo negociar con el fondo para obtener las mayores ventajas. Tenemos un montón de cosas. Por un lado, me escribe una persona, bueno, Claudio Velocopit, me dice, ante todo, feliz cumple, pero me dice, quiero contarte que la situación está realmente muy complicada y seguir así el sistema satura en pocos días. Esto no es opinión, es la realidad de la que está pasando en este momento. Todo es muy difícil. Bueno, en fin, gracias, Velocopit. Sabemos que todo es complejo, pero yo le agradezco a Velocopit, es uno de los dueños del canal. Yo sigo sintiendo que la manera en que nos comunican las cosas, los que tienen poder, son de una soberbia importante. Y además, en el primer tiempo le llenaron la canasta. Digo, es como si tu papá te grita y te cachetea, o si tu papá te dice, mira, por ahí no es. Digo, el modo y la manera me parece que es muy importante. Ayer hablamos con un médico que no era soberbio. Hoy se nos cortó con este médico, pero a mí me parece que el tema de la soberbia es un tema tremendo, porque en un montón de casos, con el vacunatorio VIP, por ejemplo, que el que destapó la olla fue Berbisky, es premiado por haberse salteado la fila. Y para el presidente el premio es una entrevista. También hablo de esa inmoralidad, o de esa doble moral, o de esa doble vara. A ver, lo primero es, el equipo anterior perdió por goleada. Debería ser reemplazado sin ningún lugar a dudas, ¿sí? Y fueron, digamos, generadores de muchas muertes porque básicamente el gobierno no quiso dejar de robar, entonces, o sea, no testeó como corresponde y consecuentemente Argentina el año pasado terminó entre los 5 países con mayor cantidad de muertos por millón de habitantes. Además de tener la cuarentena más larga del mundo y más profunda, con
además, el agravante que Argentina fue el país que más cayó dentro del G20, estuvo entre las economías que más cayeron y cayó el triple que el resto del mundo. O sea, generaron un desastre que cuantitativamente no está avalado. Ese es el primer punto. Entonces, en ese sentido, digamos, ahí la verdad es que, digamos, deberían llamarse a silencio porque son un desastre. Perdón, Ahora, tenemos un día intenso. Habla Meoni, tenemos otro urgente. Era para interrumpir. Vamos a ver. 11 frecuencias diarias, seguramente la semana que viene bajaremos a 7 frecuencias diarias y así paulatinamente hasta llegar a 4 o 5 frecuencias diarias, 6 si es necesario, de acuerdo a los destinos y del tipo de aviones, porque lo que se ha establecido es un máximo de cantidad de pasajeros, que es lo que permite hacer el control, digamos. Pero nadie va a quedar varado en ningún lugar del mundo porque va a haber conectividad tanto con Asia, con Europa, con Estados Unidos, con Centroamérica, con los países de América Latina, de toda la región. También hay conectividad programada. Obviamente que lo que va a haber seguramente es reprogramación de vuelos porque en vez de venir una frecuencia diaria de un destino determinado, tal vez pase a haber 3 frecuencias semanales y eso hará que se reprograme. Pero nadie puede decir que se va a quedar en un lugar sin poder tener la opción de tomar una línea argentina. Sí, yo digo, para reforzar algo, ¿no? Para reforzar algo. El presidente en su mensaje fue muy claro. Tratemos de no viajar al exterior. Hoy, en el día de hoy, se fueron 1.700 argentinas y argentinos. El presidente nos mandó hoy para que se pueda cotejar y se pueda ver todas las medidas que hace el gobierno nacional, el gobierno de la ciudad, el resto de las provincias para mantener el sistema sanitario en forma, para que el sistema sanitario pueda seguir respondiendo a la segunda ola. Para eso es fundamental que escuchemos las palabras del presidente, mantener las políticas de cuidado y, por favor, evitar viajes. Recién veníamos conversando con la ministra de Salud y con el ministro de Transporte que seguimos teniendo viajes de egresados, seguimos teniendo los viajes planificados de vacaciones deberían empezar a suspenderse. Eso es uno de los llamados principalmente a la conciencia, pero estamos también analizando. Bueno, me hubiera encantado si le pueden poner la cucaracha a Meoni o a Guado de Pedro para preguntarle sobre todo al ministro de Transporte. No sé si es posible, me encantaría que le avisen a Meoni, que me gustaría hablar con él para preguntarle un montón de cosas, porque está buenísimo que ocupen esos cargos y que digan todo lo que quieren decir, pero por otro lado después decís, bueno, la gente que viaja en transporte público viaja re mal y no hay distanciamiento social. ¿Qué diferencia hay entre un colectivo y la gente que estaba bailando en Entre Ríos? Es más, estaban más espaciados. No me quiero ir de la primera fila de Berbisky y después volvemos a los 2 artículos que me quedan de Vallejos. Háblame de Berbisky y de que se coló y que pasó en la primera fila y que el presidente lo premia con una entrevista y después te dicen que no es tan importante haberse colado de la primera fila. A ver, lo primero que ahí, digamos, para mí fue una estupidez lo que dijo el presidente, porque el tema es el siguiente: ¿de dónde surgen las leyes? Las leyes en general surgen de los usos y costumbres y que la sociedad descubre que algún tipo de ordenamiento, digamos, vale la pena, ¿sí?, convertirlo en un marco para que podamos convivir de una manera mejor. O sea, para que la vida en sociedad sea más amigable, por decirlo de alguna manera. O sea, y la verdad es que colarse en la fila está mal. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando vos tenés recursos escasos, entonces vos tenés problemas de que tenés que cuidar y proteger a la ciudadanía, digamos, si le vas a dar seguridad. ¿Está mal o es inmoral? Para mí es inmoral. Es inmoral, pero a ver, ¿cuál es el punto? El punto es que hay delitos que lo que vos ganás por evitarlo versus a su costo, no te cierra la ecuación. Entonces, qué sé yo, digo, tratar de ver que los pibes no hagan pintadas en las calles,
¿sí? en las casas. Y la verdad que está mal, pero digo, combatirlo es tan caro, ¿sí? que me resulta más barato volver a pintar la casa, por decirlo de alguna manera. Entonces, hay algunas cosas que están mal, pero vos no la tipificás como delito porque el combate es tan caro que no tiene sentido. Colarse en la fila es eso. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema acá es que ahora sí es caro colarse en la fila. ¿Por qué? Porque en realidad cuando vos estás colando a un diputado o a un amigo del poder, ¿sí? estás quitándole la vacuna a una persona de alto riesgo. Por lo tanto, es lo mismo que vos llegás tarde a la cola, no te gusta esperar y entonces lo resolvés matando a tiros a los que están delante. Es decir, es un asesinato. Un asesinato por la vía indirecta, pero es un asesinato. Bueno, no están vacunados ni los médicos, ni los enfermeros, ni la gente. Digamos, ¿te parece? Digamos, son los que están en la primera línea de ataque. Eso sí que está en la primera línea. Están en la trinchera, ¿no? Y de repente, digamos, algún legislador... Hablábamos recién de Velocopit. El día que vino Velocopit acá nos contó que, bueno, él obviamente no estaba vacunado, que mucho menos su madre, que tiene 90 años, y no su personal sanitario. O sea, eso es... Y aparte de decir... No sabía que eso estaba mal, es tomarte el pelo. Vamos al artículo 203 de Vallejos, de este proyecto que propone. Cuando alguno de los hechos fuere cometido por imprudencia, negligencia, impericia o por no sé qué, no sé cuánto, los deberes a su cargo, se impondrá una multa de 5.000 o de 100.000 pesos. Yo igual lo único que pienso es cuántas boludeces que están dispuestos a hacer en vez de hacer las cosas que tenemos que hacer. El artículo 205 será reprimido con prisión de 6 a 2 años el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia. Yo lo que me pregunto es por qué tenemos que estar escuchando o leyendo estas cosas cuando los presos están afuera porque lo sacaron en la pandemia y no le dan la vacuna al médico de la clínica de Velocopit o del hospital público. ¿Por qué? Tenemos que estar aguantando clases de moral. Pero clases de moral. Claro, pero Viviana, clases de moral, digamos, ¿de quiénes? A ver, digamos, las mismas mujeres, digamos, que estaban, digamos, defendiendo las banderas del feminismo y combatiendo a los machirulos y todo, son las mismas que después piden por la liberación de violadores. Por eso. Bueno, ok, entonces, digamos, hay un problema de coherencia en general en el progresismo. Ahora, al margen del punto anterior que te digo que no solo te están vendiendo que te dan el estado de bienestar, te dan la salud, digamos, y después te revientan a garrotazo, con lo cual es como pagar 2 veces lo mismo. Ahora, fíjate, esto es lo más Ahora, loco de perdón, todo, por ejemplo, si esto todo. fuera así, Vallejo, tendría que cobrarle una multa al presidente, a Moyano, por ejemplo, y a la primera dama y a la mujer de Moyano, el hijo de Moyano, porque no tenían barbijo en el momento más caótico de la pandemia. O a Cristina, el día que fue cuando habló Alberto, que no tenía barbijo. Digo, ¿por qué? O sea, o sea, que acá hay una multa y años de prisión. Es un delirio, ¿no? Bueno. Ahí es cuando yo hablo del miedo. Ahí es cuando a mí me rompe soberanamente que nos llenen de miedo. Digo, no nos merecemos los argentinos. Pero está bien lo que estás diciendo. Ahora, que nos traten mal. Pero vamos a ponerlo ahora en la lógica matemática de una pandemia. Perdón, porque Angela Merkel, que tanto la nombran, el otro día diciendo, bueno, voy para atrás con lo de la Semana Santa. Digo, está diciendo, me equivoqué, pido disculpas antes de haber hecho algo. Acá no te pide disculpas nadie. Pero por eso. Y el tono en el que te hablan. Pero de vuelta, vas a ver cómo está poniendo Vallejos el carro delante de los caballos. La dinámica de una pandemia tiene 2 elementos. Uno son los que entran, que tiene que ver con la cantidad de personas susceptibles, ¿sí? Tiene que ver con el ritmo al que se contagia el virus, que eso vos no lo podés manejar porque el virus es el que es, pero sí vos podés manejar la probabilidad. ¿En qué sentido? Cuando las personas se cuidan, el distanciamiento social, el uso de protocolos, los barbijos, ¿sí? Toda la higiene, ¿sí? ¿Eso qué hace? Baja la probabilidad de contagio. Y esa parte es responsabilidad, ¿sí? de los individuos. Y la otra parte es la parte que corresponde al estado de bienestar que brinda salud, que es hacer testeos masivos para remover más rápidamente la gente. Entonces, si la gente se cuida y baja la probabilidad de contagiarse, vacunás y los susceptibles achican, y además se testea masivamente, vos controlás esto. Ahora, en realidad, ¿qué es lo que está fallando acá? Primero, no podés bajar los susceptibles porque Argentina vacuna muy poco.
¿Por qué? Porque son chorros, porque quisieron entongarse y ahora nadie le quiere vender vacunas porque saben que son un gobierno de chorros, ¿sí? Y que van a quedar todos sucios. Pero perdón, según Vallejo tenemos que ir en cara los que, por ejemplo, no nos ponemos el barbijo, cosa que no me pasa. Pero no dice que vuelvan los chorros y asesinos a la cárcel. Está bien, pero esa es una discusión. Nos quiere meter a nosotros en la cárcel. Obvio. Vivi, es que a la cárcel vas a ir vos. El artículo 202 no dice que van en cana los que propagan COVID, dice que van en cana los que propagan todas las enfermedades. Claro. HIV, HPV. Yo pregunto, y al doctor también, ¿qué hace el Estado con una persona que propaga HIV? ¿Sabés qué hace? Le da los remedios. Ahora Fernando Vallejo dice que lo van a mandar en cana. Claro. Perdón, lo que dice Jorge es exactamente eso. El artículo 202 es aquel que sabe que tiene la enfermedad y la propaga en forma adrede. En caso de Eric Torales. Exactamente. El 203 es aquel que tiene la enfermedad y viola las medidas dispuestas por el Estado o por el Poder Judicial y propaga la enfermedad sin saber que la tiene. Esa es la diferencia. Ahora, el 202 ya hace muchos años que está en vigencia. El 203 fue en el 2009. Acá tenemos el 202. Claro, el 203 se incorporó en el año 2009, la última modificación que sufrió el Código Penal. La única diferencia, y acá está bueno que está Milei que nos va a aseverar esta cuestión, es que el único fin que tiene es fines recaudatorios. Utilizan la pandemia para recaudar dinero, porque lo que cambian son las multas. Sí, ese es el punto central. central. Es más, Doc, es más perverso esto. Porque fíjate, por eso quiero ir a la ecuación de la epidemia. Están los susceptibles, que vos los sacás más rápido con vacunas. Está la parte de tu comportamiento, que es lo que modifica la probabilidad, y está la parte que tiene que ver con los testeos masivos. Ahora, fallamos con las vacunas porque son chorros, y fallamos con los testeos porque son chorros. Y entonces, es decir, para cubrir a los chorros de la política, garrotazo a la gente. Es decir, trata de quitar la responsabilidad sobre la política para cargarlo sobre la cabeza de la gente. Es decir, no es culpable el que quiso afanar con los testeos, no es culpable el que quiso afanar con las vacunas y entonces no nos vende vacuna, sino que la culpa son, digamos, de aquellos que andamos de a pie, ¿sí? Y que entonces el resultado explota. Siempre lográs que a mí me pase algo cuando venís, que es que me agarra una sensación de angustia. Tenemos el video de Bono, pero porque hablamos de lo mismo, le ponemos la misma pasión. Cuando escribe Velocopit, yo lo entiendo perfectamente lo que dice Claudio Velocopit, porque tiene clínicas, porque ve que su personal de salud no está vacunado. Pero esto no va en contra de lo que dice Velocopit. No, por eso digo, al contrario. Él lo que tiene es una clínica. No, por eso, lo que digo es... Es una víctima Velocopit. Por eso, digo, lo que a mí me enoja es que ciertos políticos o ciertos infectólogos o las personas que asesoran al presidente nos hablan con soberbia y nos dicen que nos van a meter en cana por estas huevadas que no tienen nada que ver con lo que hacemos los ciudadanos. Pero no dicen que los chorros vuelvan a la cárcel, que los asesinos vuelvan a la cárcel. Pero te lo pongo con otro ejemplo. Pero nos tratan de chorros y asesinos a nosotros. No, los chorros son esos, y para ocultar que son chorros, te lo cargan a vos, o sea, nosotros al privado. Te lo voy a dar con otro ejemplo que es idénticamente igual y es del tipo de ejemplos a los que adhiere esta señora Vallejos. Según la señora Vallejos, la inflación obedece a cualquier cosa menos a la emisión monetaria. Vos tenés evidencia empírica por más de 4.000 años, digamos, hay un libro que se llama 4.000 años de control de precios y salarios, que yo te lo regalé. Vos me lo regalaste y yo lo leo. Porque tiene prólogo mío, además, la última versión del libro. Sí. Entonces, digo, y luego que vos te das cuenta que desde el 2800 a.C. en realidad eso nunca funcionó. ¿Querés un país donde no funcionó? Argentina. Desde la segunda mitad del siglo XX en adelante, en el único momento donde no hubo inflación fue la convertibilidad, que no había controles de precios. ¿Sí? Y sin embargo, esta gente viene con que la inflación es multicausal. No, la inflación es siempre en todo lugar un fenómeno monetario y deriva de que cuando el aumento de la oferta de dinero excede a la demanda de dinero, eso genera una pérdida del poder adquisitivo del dinero y hace que los precios suban, ¿sí? O sea, porque en realidad lo que está pasando es que el dinero pierde valor. Pero perdón, con respecto a las vacunas, Pero es que esto es igual, esto es igual. ¿Por qué es igual? Fíjate, ¿por qué es igual? Porque si vos pensás en estos términos, el único responsable de la inflación, ¿quién es? El gobierno. Como dice Campolongo, la política. No, la política no, el gobierno, es decir, el que está a cargo, ¿sí?, de la gestión. Entonces, digo, porque tipo que están haciendo política, pero no necesariamente están manejando la maquinita del Banco Central. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que dice? Cuando vos empezás a decir que la inflación es multicausal,
Entonces, no, la culpa es de los monopolios y los grupos concentrados. Me encanta cuando haces la No, voz pero de porque los, esa es una de los pelotudez. monopolios. Pero discúlpame. Pero la voz de los monopolios por favor, me encanta. digamos, dame Pero un después minuto. te por favor, redondeo Carlos. el concepto. No, pero Carlos, yo digamos, ahora lo discuto y digamos, sé que digamos, va a ser una discusión muy valiosa. Pero, a ver, por ejemplo, te vienen, no, porque el problema es que en realidad los grupos concentrados. Bueno, eso es una pelotudez. Y te lo digo así, te pido perdón porque me exaspero. Pero, a ver, de última, si vos tenés un monopolio, lo que hace es afectar al nivel de precio, pero no a la tasa de variación. Y la inflación es la tasa de variación. Entonces, lo primero es que es una burrada eso. ¿Sí? El segundo tema es que es una burrada porque empíricamente te das cuenta que en realidad, ¿sí? Cuando vos mirás, digamos, en los 90, vos tenías los mismos grupos. Es más, todos los mismos grupos están en el resto del mundo también. ¿Y cómo es que no genera inflación y acá sí? ¿Me comprendés que no tiene sentido? O sea, en realidad es porque... Pero ¿por qué sirve esto? Porque le echa la culpa a otro. Entonces la culpa es del petróleo, la culpa es de los empresarios. La culpa es tuya. Mirá toda la plata que gastás vos, mirá el tremendo vestido que te pusiste. Javier, ¿y por qué sacan el 80% de los votos y vos sacas un 5%? Si tenés No, la primero, receta mágica. a ver, primero vamos por partes. Sí. La primera es que la democracia no es un sistema perfecto. No, está bien, pero... No, Perdón, Bataglia fue al hueso mal. No. Pero igual te voy a decir Bataglia. algo, yo no participé en las elecciones. O Bueno, sea, recién pero ahora la idea estoy política incursionando. de cerrar el Banco Central, Está bien, pero está de bien. hacer A ver, transformaciones profundas que no. la gente creo que no las está No, entendiendo. está bien. Digo, también existe el síndrome de Estocolmo y también existe, digamos, el masoquismo. Y a Argentina parece que, digamos, el masoquismo le gusta bastante. ¿Ok? Y digamos, si quiere corregir la enfermedad terminal que tiene, comiendo veneno. Bueno, ok, digamos, o sea, ese es el punto. Ahora, la otra es, yo, digamos, esta es la primera vez que voy a participar en política, ¿sí? Por lo tanto, No arranques peleándote con los votantes, Javier. eso a mí, digamos, no va. Pido la palabra Y después. segundo, ¿sabes qué puede pasar también? Que yo no le transmita el mensaje de la manera correcta a la gente. Digo, porque yo también puedo fallar en la misión de transmitirle las ideas de la libertad a la gente. O sea, y eso, digamos, en Argentina no es menor, ¿eh? Perdón, ya tenés autocrítica, Podemos- cosa que los políticos en general no tienen. No, bueno, pero ¿por qué voy a creer? En general lo ¿por qué tienen. voy a creer que la gente, digamos, o sea, tiene que entenderme cuando hablo? Quizás soy un imbécil que hablo para el traste y no me entienden. No. Entonces, Mili, digo, entonces hay que mejorar La la comunicación. comunicación. Y si aún así no funcionara, quizás soy el problema yo y habría Igual que te poner lo a digo otro. siempre a vos y ya lo dejo a Campolongo. Y te lo dije creo que en las últimas entrevistas, a mí ya no me importa el afuera, me importa el contenido. Sos apasionado, pero sos brillante y te lo digo y lo hemos conversado ya con Alfredo Casero. Me parece un tipo con una cabeza brillante, estás por encima de casi todos los políticos, O sea, tal lo vez que tu manera pasa- apasionada, lo que loca, pasa es que etcétera, no estás acostumbrado. trata de- Pero yo prefiero un tipo que me venga a decir todo esto, que me lo tire por la cabeza, a uno que me venga mintiendo y me llene de pobres el país lo con puedo un dar con un 50% ejemplo. y le Te lo importe puedo dar tres con un pitos a la ejemplo gente. que te va a encantar. Sí. Vino y se acercó, con esto que ahora estoy en política, se acercó una persona, ¿sí? Militante de la vida. Militante De la vida, de las dos vidas. de las dos vidas. Ah, ok. Entonces, bueno, entonces estaba muy interesado por el trabajo que yo hago, digo, por la defensa que hago de las dos vidas y toda la lucha y el compromiso que yo tengo con eso. Y una charla hermosa. En el último minuto, cuando se está yendo, me dice, pero ¿sabe cuál es el problema, Milei? Que usted tiene malos modos. Le dije, ¿sabe qué? Hagamos esto. Vaya y apóyelo a Lustó, tiene unos modales maravillosos. Ah, pero es verde. Ah, bueno, pero usted, digamos, ¿prefiere contenido o modales? O sea, digo, y Lustó, digamos, con todos los modales hermosos que tiene, es el responsable de la 125, es responsable de haber hecho pelota al Banco Provincia, fue ministro de Producción de la Provincia de Buenos Aires, todo lo que hizo lo hizo mal, fue, digamos, estuvo Cayó en la volteada de en Lustó. Estados Unidos, digamos, Cayó. fue cómplice Lustó estaba en la casa y se- del bueno. desastre que fue Malcorra cuando apoyaron a Hillary Clinton, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Bueno, podés tener muy linda forma, pero ser una máquina de decir cosas aberrantes y atroces. Es decir, los psicópatas más importantes, sí, los tipos más hijos de puta del planeta, hasta parecen buenos. De hecho, los socialistas, que son los más
hijos de putas de todo, te la venden como que ellos son los buenos de la película, cuando su sistema se aplicó, fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, y además hay un pequeño detalle, mataron a 150 millones de seres humanos. Así que digamos, o sea, yo, digamos, o sea, defiendo las ideas de la libertad, las ideas del progreso, donde se aplican las ideas donde yo propongo, digamos, a todos los Igual, países si les nos va cobran bárbaro. multa por las puteadas de Milei, las paga Lustó, que ya lo atendemos. Perdón, pero alguien se está metiendo. ¿Cómo que dice? ¿Cómo estás, Milei? Te estaba escuchando. Mira, Gran barba. el tema de los modos y la imagen, todo eso se puede trabajar, ¿eh? No me interesa. No te me interesa. Yo no soy un... Hasta con Jaime te peleas. Yo estoy vacante. Usted es parte de lo peor que existe. Usted es el cáncer de la política junto a Marcos Peña. Yo no sé. Quiero que sepa eso. Y que usted, sí, con sus pésimas ideas, terminó arruinando a una de las pocas esperanzas que tenía la Argentina, que fue el gobierno anterior, que se vendió de una manera y terminó haciéndole caso a usted y al imbécil de Marcos Peña. Es más, cuando te hablan, viste, de la autocrítica de Macri, ¿puedo decir cómo deberías... ¿Leíste todavía el libro de Macri? Pero ¿sabes cómo me hubiera gustado que fuera la autocrítica de Macri? ¿Cuál? ¿Sabes cuándo yo se lo hubiera creído? Que Macri, en ese acto, al que fue Marcos Peña, ¿eh? Sí, fue. Entonces, No se sabía hasta último momento, pero bueno, fue. pero fue. Si yo hubiera sido Macri y quiero hacer una autocrítica, ¿sabes qué hago? Lo hago pasar a Marquitos, lo hago sentar ahí, y mientras que está sentado hablando, cae un crucifijo, y cuando se da cuenta, lo crucifijo y dijo, me equivoqué, le di demasiado poder a este pelotudo. No es una mala idea. No hizo ninguna No es una mala idea. autocrítica. No. Convengamos que no hizo ninguna Yo autocrítica. les digo nada más que hoy es mi cumpleaños y no quiero que justamente me despidan hoy al aire, pero no. No, te digo yo. Ya voy, Martina, en una hora me voy a casa. Pero, Sí. pero a ver, Edu, soy libertario. Es así, es porque fuiste macrista. No, o sea, pero Eduardo, vos me conocés de hace No, pero años. pará, yo les pego a todos. Pero perdón, O sea, yo no hablo de pero para, división. puedo disentir con Eduardo, quiero disentir con Eduardo. No, hay pero algunos que no perdón. les pego y, digamos, si no me lo pero ¿puedo reconoces? disentir? Uno no tuvo que haber sido macrista para O se para enojarse esperanzó. con el gobierno Bueno, de Macri. decile al amigo Yo Martínez no que soy se- albertista, no era macrista, no pero me esperanza, claro, no era cristinista, ni era kirchnerista, pero me A voy ver, ilusionando con cada gobierno que ¿cómo me voto voy a porque ilusionar? creo que nos va a Pero salvar. ¿cómo me voy a que ilusionar nos va a con el ayudar? gobierno de Macri, que tiene que hacer una reforma del Estado y lo primero que hizo subió la cantidad de ministerio a 22 y encima pone de ministro de Economía, bueno, en ese momento lo llamaba de Hacienda, sí, lo pone a Alfonso Pratgay, que hacía campaña con tu mini Donda. ¿Cómo querés que me ponga? ¿Cómo iba a terminar eso? Mal. ¿Cómo terminó? Mal. Campolongo. A ver, Carlos, querido. Está muy bien, Milei. Javier querido, Está muy bien. un pedacito nada más, porque con vos sería, vos tenés una posición, yo tengo... Muy interesante debatirlo. Lo primero que quiero afirmar acá delante de todo el mundo es que lo de Lavallejos, y perdón, doctor, es una incongruencia judicial. Ya no me meto en lo No, político. pero perdón, Carlos, para hacer esa modificación tienen que modificar el Código Penal. ¿Qué es propagar? No, pero además, cambiar las multas implica modificar sustancialmente el Código Penal. Y yo digo, ya que van a debatir una modificación en un código de fondo, ¿por qué no modificamos el código de fondo, de forma, el Código Procesal Penal, que es lo que vengo vaticinando hace tiempo, y meten preso a la gente que tiene... Pero ¿por qué no vamos a lo importante? Javier, Sí. Javier, en cuanto a lo de la inflación, que yo te escucho siempre atentamente, vos tenés una visión monetarista. Vos crees que la circulación En del realidad dinero... yo soy austríaco, pero no importa. En la naturaleza monetaria de la inflación Claro. podemos tener puntos de contacto con los monetaristas. Exacto. ¿Por qué no tomamos en cuenta lo que es una tradición en la Argentina? O sea, la expectativa en la economía, que vos sabés que es un factor importante. Puedo contestar de a una porque si no se hace... A ver, la expectativa... Acá la que conduce es la compañera. No, conduzcan pero todos. está bueno, conduzcan está bueno todos. hacerla uno a uno para que, digamos, porque yo sé que me estás preguntando honestamente. Entonces, digamos, me parece que vale la pena que yo te conteste de la misma manera. A ver, ¿cuál es el punto? Lo digo así porque si él me tira un montón, yo puedo elegir la respuesta, ¿no? Sí. Y lo más honesto es que él tire una y yo se la conteste. Sí. ¿Cuál es la importancia de la expectativa de inflación? Cuando la inflación aumenta, la tasa de interés se hace más alta, la demanda de dinero cae y al generarse ahí el exceso de oferta de dinero, vos tenés, ¿sí?, la suba en el nivel de precios. Pero Y el dólar, ¿no? Acordate. Vamos por partes. Porque eso está ligado Está bien, a nuestra pero experiencia. vamos por parte, Carlos. Sí. Entonces, en ese contexto, a vos, al bajarte la demanda de dinero, te escala el nivel de precios. Pero eso no es inflación, esa es caída del poder adquisitivo de una vez para siempre, por decirlo de alguna manera. Ese es el primer punto. El segundo punto es, ¿en base a qué se formaron las expectativas de inflación? Porque si vos
estás dándole rosca a la emisión monetaria, digamos, la gente, digamos, o sea, cuando viene el tipo que lo va a matar, no dice, dale, matame, que me gusta. No, digo, va a tratar de escapar. Y está bueno que lo ligues con el tema del tipo de cambio, porque si tus precios son más altos, vos, si controlás el precio de la moneda, ¿qué es lo que pasa? Quedás desfasado en términos de competitividad, entonces, digo, tarde o temprano, o perdés reservas o terminás devaluando. Pero, ok, con lo cual, lo primero es, la expectativa de inflación no genera inflación. Lo que genera inflación es por qué vos estás emitiendo y es sobre qué se sostiene la expectativa, pero no la expectativa en sí misma, porque si no, es más, porque hasta pueden ser infundadas y terminas perdiendo plata. Ahora, ¿vos no crees que también otro factor? Porque lo del multifactores lo dijo alguien del Fondo Monetario Internacional. No, pero Carlos, vos sos un hombre experimentado. Sabés que los documentos del fondo se acuerdan y, digamos, el gobierno trata de pasar. Pero quiero ir a algo más profundo. Su negocio político. A ver, espérenme que tenemos un Skype, me dicen. Perdón que tenemos un Skype. Y yo enseguida quiero leer esta especie de carta de Alejandro Dolina, ¿no? Sobre la urgencia de las clases presenciales. Todo es un discurso único, todo es soberbia, todo es si el otro piensa distinto, no lo quiero escuchar. Y esa es la parte que a mí Polilogismo se llama. Polilogismo. Claro. Es decir, lo utilizan los marxistas. Si vos no adherís a estas ideas es porque sos un explotador, porque odias a los trabajadores. Y eso el populismo lo usa a la perfección. Es el lenguaje de ellos y nosotros. O sea, pero es una táctica vieja. Y eso no la usan solamente de un solo lado. Es que si no es esto, son lo otro, ¿eh? Ojo. De ambos lados, de la grieta. Lo tenemos ¿Hay grieta? ¿Vos decís que son socios, que no hay grieta? Para mí son socios. ¿Por qué? Porque ahí están de acuerdo siempre en subirnos... A ver, nos subieron impuestos los dos. Nos revientan la cabeza con impuesto inflacionario los dos. Nos metieron control de capitales los dos. Nos restringieron las libertades individuales los dos. Y se perdonan los dos. Ah, exacto, bien. Y fíjate esto, la ley de góndolas, que la usa la señora Paula Español para ir persiguiendo a los supermercados y cosas por el estilo. ¿De quién salió? La mandó la señora Lilita Carrió a instancias del pensamiento de Prat Guy. La ley de alquileres, ¿quién la mandó? Lipovetsky. ¿Sí? O sea, una aberración, algo que, digamos, toda la literatura tiene probado que no funciona. El que hizo, lo hizo. ¿Y cómo iba a funcionar? Como dijimos que iba a funcionar, para el culo. Ahora, cuando yo se lo dije esto al imbécil de Lipovetsky, al parásito ese, ¿sabes con qué me contestó en Twitter? Necesitas un curso de género. No, boludo, estoy hablando de la ley de alquileres que no va a funcionar, que efectivamente, ¿qué pasó? Conocí a alguien no que putea más que yo en tele y es un montón. Bancame. Perdón. Vamos a, Perdón. no, te lo van a cobrar todo a vos. Pero es que, ¿sabés lo que pasa? Que como hoy es tu cumpleaños, los Animal Spirits están a full. Hoy aparte te viniste así, con toda la furia, entonces... Perdón, digo, esto es un piropo. No, ¿a vos qué te parece? No, para, piropeame. No, para, digamos, o sea, a ver, digamos, soy economista, no soy un androide. Si Milei no te putea... ¿Soy humano? ¿Soy humano? Digamos, sí, me gustan las mujeres, sí. Yo soy un robot igual, viste, que a mí ¿Sos un robot? los hombres no me importan. Bueno, mucho, ok. pero escúchame. Bueno, igual en mi caso a mí las mujeres me gustan. Igual agradezco. Y mucho. A mí también me gustan los hombres, Ah, pero bueno. ahora me está pasando algo raro. Una cosa, vamos a decir. Bueno, hablábamos con Claudio Velocopito y dejó un mensaje y me pareció interesante que la producción lo sacara al aire. No, pero eso muestra el valor del empresario versus cómo gestiona el Estado. Porque, ¿sabes lo que pasa? Que todo lo que hace el Estado lo hace mal. Siempre gasta mal. ¿Por qué el sector privado hace bien las cosas? Porque Friedman decía, hay 4 formas de gastar. Vos podés gastar la tuya o la de otros y la podés gastar en vos o en otros. ¿Cómo es la mejor manera? Vos gastás la tuya en vos mismo, porque sabés lo que te costó ganarla y porque vos sabés lo que vos querés. Ahora, cuando vos tenés que gastar la tuya en otro, ¿qué haces? Minimizás el costo. Si es un regalo, tratá de quedar lo mejor posible, lo más barato posible. Ahora, cuando vos vas a gastar la guita, de otro, en vos, y ahí hay despilfarro. Ahora, entonces, ¿cuál es la peor combinación? Gastarla de otros en otro. Eso es lo que hace el Estado. Es decir, por ejemplo, sabíamos que iba a terminar mal lo de las vacunas. ¿Por qué? Porque en los monopolios, cuando son monopolios determinados por el Estado, funcionan mal. Ahora, si además va a estar manejado por el Estado, va a ser muchísimo peor. Ahora, perdón, ese es el problema prepárenme lo de Dolina, que me parece interesante, aunque sea para el próximo bloque. Quédate, Milei, es mi cumpleaños. Pero obvio. Te necesito. A sus órdenes. Muchísimas gracias.
Me gustan los sumisos, cualquiera tiraba la mesa. Me gusta, muy bien, a sus órdenes. No, Javi, me quedé pensando, Ojo que no sea un justamente lobo, no me gustan los que sumisos. no sea un lobo con piel de cordero. No, justamente, porque el que avisa no traiciona. justamente a mí los sumisos no me gustan nada. Me pareció divertido. No, me quedé pensando, si me lo podés en un minuto resumir. Vos decías que es mentira, o yo entendí mal, que el turismo y la economía... Bien, exacto, eso es No falso. lo sabía, eso es falso. ¿Por Eso qué es una falso? falacia. Uno dice, no, la gente aprovecha el fin de semana largo. Claro, tenemos los fines de semana largo, con eso estimulamos el turismo y hacemos esto. Pero perdón, los comerciantes de la costa no están esperando que la gente vaya para que les compre. Mira, lo voy a hacer. En sus restaurantes. La primera vez que lo hago en vivo, así que esperemos que salga bien. Sí. Y vamos a ver si el truco sale. Sí. Pregunta: cuando vos estás afuera, podés comer en un restaurante. Sí. Y vos comés en un restaurante acá. ¿Sí? La pregunta es: para el sector restaurante, ¿el hecho de que haya fin de semana largo cambia algo? ¿Sector restaurante? No. Porque es cierto, no estás comiendo en el de Capital Federal, pero estás comiendo, por ejemplo, en el de la costa. Por lo tanto, ¿cuánto se mueve el sector? Nada, queda igual. Es una redistribución Capaz que el tipo del que ingreso. se quedaba acá no iba a comer a ningún restaurante y se va a la costa. No, sí, va, o sea, es alguien que come en restaurante. Si no cocina si cocina en la casa acá, allá también cocina en la casa. No sabemos, no, Entonces, ¿por qué? Te vas a la costa y decís, gorda fíjate, vieja, no vamos a comer una pizza. Ok, bueno, entonces lo que vos Una vas a... raba. Okay, supongamos lo siguiente. No, dale, te tomo el punto. Para, dale. hagamos de Por eso, matrimonio, dale, viejo, por eso, vamos a comer una dale, por raba. eso Vine acá, no quiero cocinarte Ok, la pizza. bárbaro, fantástico. Llévame a comer una Entonces raba. ahora estamos gastando más en eso. Sí. Entonces, Yo estoy beneficiando al tipo de la costa que le va a comprar las rabas bien. que si no hubiera hecho una pizza en mi casa. Bien, ok. Entonces estamos gastando más. ¿Reconoces eso? Sí. Bueno, te cuento, tengo una mala noticia. Los recursos son finitos. Vas a tener que gastar menos en otra cosa, con lo cual vas a estar destruyendo, digamos, actividad y empleo en otro sector. ¿Sabes cómo? En Chicago hay una pared que dice... ¿Sabes que me molestás? ¿Sabes que hay...? Perdón, no era mi intención. No, dije, qué bueno que la gente... No, ¿sabes qué? Ahí en Chicago hay una pared que dice no existe tal cosa como un almuerzo gratis. Exacto. Nos vamos a ir al corte y en el próximo bloque vamos a atender a Dolina. Ya que en otros canales me atienden a mí porque soy como un hobby para... Bueno, pero tenés mirá, se va tenés Víctor algunos Hugo que te por defienden, COVID ¿no? y me atienden otros. Tenés algunos que te Sí, defienden. los que me defienden son mucho más valiosos que todos los mangas de no sé cuánto que intentan defenestrarme y no lo consiguen. Me encanta que ustedes me peguen, chicos, los quiero. Nos vamos, me parecía que no ya te me pueden alcanzar. Como no te pueden alcanzar, te tratan de bajar. Como son limitados que no pueden volar, te tiran piedras a ver si te pueden bajar. O sea que me están acusando de que yo practico, ¿qué cosa, Andrés Bombillar? Infodemia. Contales de la infodemia, brevemente. Ellos son infodemia, porque ellos son el aparato perverso. Ellos fueron cómplices de instaurar el terror al estilo Foucault. Eso está, yo lo cuento en Pandenomics, en el capítulo 8 de la parte 3, y explico cómo se usa el terror para dominar a la gente. Claro. Para ¿sí? disciplinar Y ellos la fueron sociedad. cómplices. Para disciplinar. Claro, disciplinar bueno, la el capítulo sociedad. 3 de Vigilar y Castigar de Foucault, del 75, se llama, el capítulo 3, La disciplina. Y ellos fueron funcionales no solo al biocontrol, sino que ampliaron y fueron a Foucault 77 y sumaron el control psíquico. Pero además, infundando el pánico desde los medios. Pero además, perdón. Pero yo quiero decir No, yo algo. estoy describiendo. Pero yo quiero decir algo, ¿no? De C5N y de otros medios súper mega recontraoficialistas, digamos. Yo no tengo por qué ser servil al gobierno de turno. Yo estoy acá sentada o parada o en un medio para preguntar. Yo no tengo ningún discurso único, ni siquiera digo que yo tengo la verdad, pero tengo todo el derecho a hablar con un infectólogo, con un médico, con un político, con el presidente y cuestionarlo. ¿Por qué razón? O sea, yo tengo el trasero limpio, no sé si los de C5N lo tienen, pero yo no lo necesito. Son totalitarios, porque cuando todos piensan igual, quiere decir que nadie piensa, y eso solo ocurre cuando no hay libertad. Pero para los totalitarios ese es el mundo ideal, es el sueño húmedo de ellos. Y por eso le gusta tanto, ¿sí?, la epidemia y la pandemia. ¿Por qué? Porque como pueden ir sobre lo más duro y más profundo del ser humano, que es el miedo a la muerte, claro, trabajan sobre eso y se convierten en el rey. Por eso, ya vamos al corte. En el próximo bloque hablamos de lo que dijo Dolina sobre la urgencia de clases presenciales, de una manera irónica, para mi
modo de ver. No sé si Dolina tiene hijos y si sabe lo que le está pasando a los chicos y lo que les pasó el año pasado sin ir al colegio. Pueden acusarme de todo lo que quieran, total me da lo mismo, pero la verdad que lo que hago humildemente de los medios es ayudar a que la gente se despierte de gente como ustedes que los quieren adormecer y que en épocas como estas, una cosa es lo que dice Velocopit, que habla de una realidad que no podemos evitar. Otra cosa es que yo o ustedes como comunicadores le llevemos a la gente terror. Dejen de joder a la gente y dejen a la gente vivir en paz la vida miserable que muchos de los que a ustedes los siguen y los votan tienen. Así que no jodan con la vida de la gente. Están jugando con fuego. Despierten a la gente. ¿Te puedo hacer Sean una nota de color inteligentes. Y con de esto algo se- muy inteligente que dijiste? La guerra de Malvinas fue tremenda. Y no fue lo mismo cómo la vivían los soldados en las islas, Totalmente. cómo la vivieron sus familiares y cómo la vivió el resto de la sociedad. malvinización. Entonces vos lo que estás haciendo, o sea, claramente cuando vos le preguntás a Claudio, Claudio está ahí en el medio de la trinchera, ¿sí? Pero de esa Ahora lo situación conversamos. parcial, generalizarla, eso es perversión. Y eso es lo que hace el Estado. Y el Estado usa eso para espantarte, para asustarte. ¿Y sabes para qué? Para avanzar en el recorte de las libertades individuales. Por eso, ahí va el presidente y se siente muy cómodo. Y si lo entrevistáramos al presidente, le preguntaríamos cosas que no son tan cómodas. Libertad para todos, muchachos. Hay laburo para todos. No sean policías del mal. Ya venimos. Por esperarnos. Estaba pensando en esto que decíamos antes de ir al corte, ¿no? Que hoy los medios de comunicación o los comunicadores se han convertido en chupamedias del poder de turno, no importa de cuál. Entonces le llevan un terror a la gente. Insisto, una cosa es lo que dijo Velocopit, lo que dijo el médico ayer. También como pasa en otras partes del mundo, con mucha autocrítica, ¿no? Pero eso es una realidad que no podemos negar. ¿Ves Otra que soy cosa un es que- político distinto? Claro. Empecé a hacer autocrítica Claro, antes de ganar. Te lo dije antes de ganar, ¿sabes qué? Oh, sabes la confianza que me tengo. Lo sé. Otra cosa es que nosotros vengamos con el dedito a decirte a vos que estás en tu casa, que te cuesta uno y la mitad del otro llegar a fin de mes, que te fundiste con tu pyme, que sos albañil y no llegás a fin de mes o no sos esencial, como dice Donda, entre otras locuras. Pero Alejandro Dolina habló en su programa de radio sobre la urgencia de las clases presenciales. Yo no sé cuántos hijos tiene o no Dolina, pues yo soy madre, o sea que básicamente, aunque tengo sentido común y soy una ciudadana más, puedo explicarle a Dolina cuál es la diferencia entre una clase presencial, Dolina, que te escuché durante tantos años y te admiré tanto, tanto te admiré, me dormía debajo de la almohada de la radio. Hay una enorme diferencia entre que un chico estudie por Zoom, si es que tiene Zoom, teléfono, hay una manera de comunicarse, cosa que en este país no sucede, y otra cosa es una clase presencial. Esto decía Dolina en su programa de radio. Una pandemia con un virus que está matando, por ejemplo, millones de personas, no tiene nada que decir un pediatra. Viene un pediatra y dice que al niño le hace mal no ir al colegio. Claro que le hace mal no ir al colegio. Claro que le hace mal no ir al colegio. Pero Lo que pasa es mucho peor le hace contagiarse de coronavirus. Es decir, por no ir al colegio no se está muriendo nadie. Que los chicos necesitan ir a la escuela en un momento que estamos resolviendo una pandemia es un pensamiento impertinente. La educación es importante, pero no urgente. No urgente. Nadie tiene que aprobar cuarto grado con urgencia. Y en cambio, hay personas que tienen que ser atendidas con urgencia porque no pueden respirar. Digo que por favor pensemos. Por favor, alguien que piense. Bueno, esto decía Dolina sobre las clases presenciales. Lo que dice es propio de alguien de izquierda, doble moral, ¿sí? No te habrá sido ajeno lo que nos enteramos de Maradona bancando a Chávez, precio oro, ¿no? Y por otro lado, el desprecio por los datos. Friedman te decía, primero los datos. Millones de muertos, o sea, muchachos, orden de magnitudes. Murieron 1.780.000 personas el año pasado de coronavirus. En el mundo mueren regularmente 60 millones de seres humanos. Y si hubieran sido las cosas como decía la Organización Mundial de la Salud del año pasado, deberían haber muerto 220 millones de seres humanos. El 99,5% de la caída del PBI, digamos, que se generó, la generó, digamos, la mala cuarentena. Y una de las cosas que descubrieron
es que era un error enorme haber sacado a los chicos del colegio. Por eso, en todo el mundo, los chicos están volviendo al colegio, están yendo al colegio, porque además, si no, vamos a empezar a hipotecar el futuro. Pero quizás a Dolina le gusta un mundo sin capital humano, porque ese es un mundo miserable, ¿sí? Y entonces tiene ovejitas para adoctrinar, generar todos socialistas, ¿sí? Y todos sumisos al poder, ¿sí? Y así, digamos, convertirnos en un país miserable. Eso sí, el poder, los jerarcas y los socios, a eso les va bárbaro. No sé si Dolina es zurdo porque votó a Carlos Saúl Menem. Se equivocó. Y siempre supuestamente fue peronista, pero votó a Menem. Bueno, hay línea de izquierda. Pero este Dolina que si no fuera que le reconozco la voz, diría que es Baradel. Y la verdad que Dolina, que un tipo como Dolina piense que no es importante una clase presencial, claramente volvemos a lo mismo. ¿Quién quiere que alguien se muera? Nadie. Es irracional, es perverso pensar que alguien quiere eso. Pero de vuelta, es la lógica de los yo me animo a populistas. decirle a Dolina que lo desafío que se siente acá y que conversemos. Y yo se lo voy a decir como ciudadana, pero como madre. La importancia, si viera el cambio que han hecho los chicos, después de un año de no ver a sus familias, a sus maestros, a sus amigos, volver al colegio. Por supuesto, Dolina, que nadie quiere que alguien se muera y menos contagiado por el COVID. Pero una cosa no tiene un corno que ver con la otra. Los chicos tienen que hacer clases presenciales, salvo que a él no le importe la cultura ni el bienestar de las próximas generaciones que van a ser, mamá mía, entre el hambre, el paco, la joda, el no laburo y el plan, va a ser una Argentina para... No sé cómo la vamos a poner de pie. Milei, gracias por venir el día de mi cumple. Gracias, Viviana, es un placer. Y voy a hacerte un complemento de lo brillante que vos has mencionado y dicho recién. El 75 puntos porcentuales del crecimiento económico se explican por el capital humano. ¿Y sabés qué es el capital? Morfi para poder desarrollarte y poder trabajar, y Morfi para poder estudiar. Y hoy estamos haciendo que no estudien y que no coman, porque 2/3 de los chicos son pobres, ¿sí? Entonces, ¿sabes qué? Si no hacemos un cambio de 180 grados en esto, nos vamos a volver la villa miseria más grande del mundo. Y nuestros hijos van a vivir muchísimo peor que las peores postales de África. Gracias, Milei. Nos vamos al corte y yo le vuelvo a decir a Dolina, no seas Baradel, dale, clases presenciales. Ya venimos.